Adelante. Ok, perfecto. Sí, entonces en el año 2001, egresado de medicina de la Universidad Autónoma Santo Domingo, luego me decido más adelante para fines de revalidar aquí en Estados Unidos, hacer la enfermería. Entonces, pues me fue mucho más rápido, mucho más fácil, porque es más corto. Y entonces tuve que completar algunos grados ahí. Y entonces finalmente al completarlo, pues pude hacer lo que es el NCLEX RN aquí. Y bueno, básicamente eso, en eso estamos en el área de terapia. Así que, qué decirles, vengo de la iglesia de Hollywood, pero originalmente vengo de la iglesia de Génesis en República Dominicana. Entonces estamos para servirle. Tenemos una actividad en grande que más adelante le voy a pasar a Jairo una información sobre ella, que es una feria de salud para el 4 y 5 de diciembre en nuestra iglesia Hollywood, en la cual va a darse servicio dental, de visión y salud en general, es decir, consulta general gratuitamente a la comunidad. Cuando digo gratis, es realmente gratis. Usted no tiene ni siquiera que dar sus datos, no tiene que enseñar ID, nada de eso. Se le da el servicio gratuitamente sin ningún compromiso. Así que más adelante le comparto a Jairo las imágenes para que pueda pasársela a ustedes también. Bueno, ya después de haber dado esta iniciación, ya sabiendo con quién estamos, una persona profesional en la salud, y como dijimos, vamos a tener un tema muy interesante que nos va a hablar sobre qué, y vamos a ver de qué manera lo desarrolla. Adelante, hermano. Sí, Pero antes de eso, me gustaría si puede hacer el favor de hacer una oración para comenzar el tema. claro, con mucho gusto. Señor, en este momento queremos ponernos en tus manos para que nos puedas ilustrar, nos puedas enseñar todas las cosas que tienen que ver con estar seguros en cuanto a las cosas que contaminan, Señor, no solo en lo físico, en lo que es el ambiente en que vivimos, sino también en el ambiente espiritual. Que tú puedas apartar nuestra mente para el bien, que podamos pensar en aquello que tiene buena virtud, lo que tenga poder, lo que sea de parte tuya, Señor, que podamos glorificarte a través de nuestras acciones y que sea de bendición lo que podamos compartir en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Jairo. Seguimos adelante. Entonces, si eres tan amable, puedes llevarnos a las diapositivas. Si todos están en el teléfono, hice lo posible para que pueda verse desde allí. Si pueden leer ahí lo que está, me lo pueden hacer saber en el chat. Le pueden poner el número 1. Yo lo Sí, lo veo podemos ver, aquí. lo estamos viendo. Sí, lo están viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí lo que es bioseguridad. Este símbolo, a mí cuando lo vi de primera vez, me impresionó, me recordó algo y cuando pienso, digo, ¿qué será lo? Me salió en mi mente lo que es la radioactividad, ¿sí? Porque es muy parecido el símbolo. Está, bueno, está el fondo amarillo, está el marco negro, pero realmente podemos ver aquí este símbolo en el cual representa lo que es la bioseguridad, ¿ok? Y la palabra bio viene de la raíz griega que significa vida, ¿verdad? Y seguridad es el estado de estar seguro. También puede referirse al control de peligros reconocidos. De eso se trata lo que vamos a ver a grosso modo aquí. Y les quiero pedir que presten atención a esta información que es la siguiente. Si eres tan amable, Jairo. Dice aquí que la información en esta presentación no pretende ni implica ser un sustituto del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Todo el contenido, incluidos el texto, los gráficos, las imágenes y la información contenida o disponible a través de esta presentación es solo para fines de información general. Por eso les recomendamos que cualquier información usted la comente a su médico.
cualquier decisión que usted piense que pueda surgir a partir de esta charla, entonces usted confírmelo con su médico antes de tomar cualquier información y cualquier decisión con relación a su tratamiento, especialmente a su tratamiento médico y a su medicación. Por favor, tome esto en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Muy bien, en la siguiente presentación, gracias Jairo, está el símbolo que les hablé, que es el que está debajo de las fábricas ahí y encima del hamburger, que está ahí el símbolo que pareciera como un círculo. Ese es el de la radioactividad. No se confunda con el primero. Si eres tan amable, Jairo, y lo pones de nuevo, el principio, para que vean una comparación rápida. Ahí está el de bioseguridad. Vamos a la tercera slide. Y aquí vemos el de radioactividad. Muy parecido, pero ambos indican peligro. Créanme que no sé cuál de los dos pudiera provocar más sentido de precaución cuando uno lo ve, porque realmente estamos hablando de cosas que pueden afectar la salud hasta un punto que la persona puede morir, ¿verdad? Si se expone a ciertos riesgos relacionados a la bioseguridad o a la radioactividad. Riesgo. Estamos en la tercera, Jairo. ¿Qué es un factor de riesgo? Seguramente el que sufre de corazón o de diabetes, le dicen, bueno, tú tienes algunos factores de riesgo, ¿verdad? Y ahí tenemos algunas cosas. Y es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Es muy conocido que el que fuma puede tener riesgo de un cáncer al pulmón, ¿verdad? Pero también el que fuma tiene riesgo cardiovascular. Y ahí le presentamos algunos riesgos y le podemos ir definiendo algunas. Está la radiación solar, donde está el dibujo del sol, que tiene que ver que si usted se expone mucho al sol, en horas que la radiación está muy fuerte, sobre todo en el verano, usted puede tener riesgo de cáncer de piel, ¿verdad? Ahí está un símbolo como de la genética, al lado del sol, a la izquierda. Cuando usted tiene componentes hereditarios, que su papá es hipertenso, que su mamá es hipertensa, pues probablemente usted con facilidad puede heredar ser hipertenso. Entonces tiene que tomar eso en cuenta. Encima de el del centro, tiene una persona obesa. Entonces una persona que tenga un peso por encima de lo normal con relación a su estatura, lo que le llaman el índice de masa corporal o BMI, entonces esa persona se sabe que tiene riesgo. Una cosa práctica, si usted mide su cintura, ¿verdad? Y su abdomen primero, vamos a decir que usted toma una cinta y lo pone alrededor de su abdomen, así desde la espalda hasta el ombligo. Si esa pancita, ¿verdad? Si esa barriga es más grande que las caderas, entonces dice que aumenta el riesgo cardiovascular para esa persona. ¿Sabían eso? Díganme que sí, así sé que no estoy solo. Estamos escuchando. No. Ok. No, dijo alguien. No, no sabíamos. Ya, entiendo. Bueno, gracias por el feedback, porque realmente, perdone, alguien dijo que sí. Sí, yo sí. Bueno, gracias. Gracias por la retroalimentación, porque de verdad a veces uno no se acostumbra, uno parece que está hablando solo. Así que a veces sí le pido por favor que me respondan algo, es solo por eso, porque parece que solo hablo a la pantalla a veces. Gracias por escribir, Julia Martínez. Eso. Muy bien, entonces, todo esto son factores de riesgos. Y hay varios, pero les quería mencionar algunos de ellos. Así que podemos pasar a la siguiente, Jairo, si te parece. Muy bien. La bioseguridad define la contención. Déjeme abrir aquí un momentito. Las condiciones de contención bajo los cuales los agentes infecciosos pueden ser manipulados de manera segura. Es decir, la bioseguridad trata de que nosotros no contagiemos a nadie, pero tampoco nosotros no contagiemos. Es decir, es algo de doble vía.
Estamos evitando que otras personas se contaminen y nosotros también contaminarnos. Entonces, el objetivo de la contención es limitar los riesgos biológicos y reducir la exposición potencial del trabajador de laboratorio, por ejemplo, la persona fuera del laboratorio, que somos la gente común, y el medio ambiente a agentes potenciales infecciosos. Fíjense que aquí hasta el medio ambiente estamos cuidando. Esto es según los CDC, los Centros de Control de Prevención de Enfermedad. Muy, muy importante. Siguiente, Jairo. Biomateriales. Son los materiales biológicos biocompatibles naturales que comprenden una totalidad, una parte de estructura viva o dispositivo biomédico que realiza, aumenta o reemplaza una función natural. Es decir, aquí entran lo que son las prótesis, lo que son equipos que se utilizan en un quirófano. Todas esas cosas son biomateriales y estos biomateriales no se descartan, no se desechan como si fueran una basura común. Es decir, ustedes después que termina con eso, no piensen que lo van a echar ahí a un bote y lo van a amarrar en una bolsa y lo van a tirar así en cualquier lugar. Estos biomateriales tienen un proceso para descartarse especial. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos diferentes cestos para la basura, vemos que hay algunos que usted echa cualquier basura y hay otro que es azul, me parece, que es para las cosas reciclables. Y algunos van hasta más lejos y solamente reciclan papel, otro metal y así. Entonces, con los materiales biodegradables y los biomateriales son cosas muy sensibles para descartar. Es muy importante la forma en que se eliminan porque contienen o pueden tener sangre o pueden tener secreciones del cuerpo, saliva, orina, qué sé yo. Pueden tener cualquier material orgánico que pudo haber estado contaminado y entonces si usted lo tira en cualquier cesto de basura común y corriente, puede desarrollarse de aquí lo que sería una infección que al final puede terminar en hasta una pandemia, aunque usted no lo crea. Es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando uno en casa, por ejemplo, está alguien con un absceso, un proceso infeccioso. Mira, déjame quitarte esa bolita, eso está lleno de pus ahí. Y entonces uno lo elimina y dice, bueno, lo tira así. Tengamos la precaución, por lo menos, de si tratamos con sangre o con fluidos en la casa, de eliminarlo en una bolsa y en esa bolsa echarle o Lysol, un antiséptico, algo que pueda matar las bacterias o el virus o lo que hubiera allí, echarlo en esa bolsa, amarrarlo y luego echarlo en otra más adicional, cosa de que si ahí hay algún microorganismo, sea un virus, una bacteria, un hongo, entonces que puede estar contenerse allí para su posterior eliminación, porque es bien delicado. Claro, en los centros hospitalarios, en los laboratorios, existen formas específicas para eliminar todo esto, pero cuando estamos en casa no estamos al tanto de que estas cosas diariamente nosotros estamos en contacto con fluidos del cuerpo, ya sea saliva, puede ser orina, puede ser, como les decía, algún absceso en el cuerpo, es decir, el sudor mismo, pueden ser diferentes cosas. Entonces tenemos que estar conscientes que para eliminar, si estamos tratando con cosas infectadas, sea algo de primeros auxilios o alguna cortadura, herida infectada, debemos eliminarlo, por ejemplo, en una bolsa, echarle un antiséptico a eso y amarrarlo bien y ponerle doble bolsa o triple si es posible, para que esto se quede contenido allí y no produzca un brote en lo adelante. Parece algo insignificante, pero ha ocurrido anteriormente. Así que siguiente, por favor. Muy bien, aquí vemos algunas cosas que tienen que ver con biomateriales. Ustedes ven muchas cosas aquí, muchos dibujos, pero hay biomateriales que tienen que ver con, por ejemplo, los lentes de contacto. Aquí veo un ojo, ¿verdad? Aquí veo una mano que puede ser con una venda para las heridas pequeñas. Pues vemos aquí una gota de sangre, por ejemplo. Vemos aquí una inyección para los que usan inyecciones para insulina o para anticoagulantes, que también a veces lo mandan en casa.
y son agujas pequeñas y parece sencillo, pero para descartar esto hay que tener cuidado. Muchas veces vienen con su protector, con su cobertor, y luego de usarse, entonces se debe extender para que cubra la parte de la aguja, porque puede producir heridas punzantes, ¿verdad? Y si pasa unos días y eso está ahí, se contamina la sangre que está allí, y ya si vuelve alguien a tocar esa aguja o se pincha con esa aguja, hasta la misma persona que la usa, ya la aguja va a estar contaminada. Es decir, que tenemos que tener precaución. Y hay muchos hogares que usan agujas, como les digo, para insulina o para anticoagulantes o para el EpiPen, las personas que tienen alergias graves que se llevan esa inyección en caso de que ocurra una reacción alérgica grave y deben usarla. Después que se usa, hay que tener la precaución siempre de cubrir la parte punzante, la aguja. Está también la sangre, como son las transfusiones, por mencionarle algo, ¿verdad? Están las muestras que se toman en el laboratorio de sangre o de orina o de materia fecal, ¿verdad? Las prótesis dentales están aquí también, entre un sinnúmero de otras cosas más. Pero lo que nos concierne a nosotros básicamente es la cosa que podamos manejar nosotros habitualmente en casa como gente, ¿verdad? Común, no en el área médica. Pero todos estos son biomateriales, por mencionar algunos. Prótesis también. Podemos ir a la siguiente, Jairo. El material químico y biológico y radiológico, que es lo que produce radiación, así como los agentes industriales, se pueden dispersar en el aire que respiramos, el agua que bebemos o en las superficies con la que hacemos contacto físicamente. Es decir, toda sustancia química, todo esto en general, a veces, por ponerle un ejemplo, a veces la persona cambia el aceite de su carro y entonces puede tomar ese aceite y decir, bueno, lo tiro aquí en el desagüe, ¿verdad? O en casa, a veces echamos solventes, cosas que tienen que ver con pintura por el desagüe, que no es para eso. Entonces, todo eso uno piensa que se eliminó, se fue por el desagüe, no. O sea, cuando a usted le dicen el aceite, por ejemplo, para el vehículo, debe hacerse en un lugar correspondiente, es porque esas personas tienen contenedores grandes en los cuales van a echar eso y luego se lo van a llevar para otro lugar, porque si no va a ir al medio ambiente común y al final puede terminar en una tubería, porque a veces hay roturas de tuberías subterráneas y no se ven. Entonces por ahí se empieza a liquear, a colar algunas cosas externas y se ha visto infestación de las aguas por materia fecal, por aceites, por sustancias químicas, incluso aquí que tienen tantos estándares y tantos cuidados. También se ha visto, a cada momento usted ha visto que dicen en tal área de tal playa está contaminada, está vedado que las personas se bañen. ¿Por qué? Porque hay una alta contaminación, ya sea por químicos o bacterias, por lo que fuera. Incluso se ha hablado de bacterias que comen la carne, que la diluyen, porque es un nivel tal de contaminación y regularmente eso lo hace uno. Es decir, el mismo ser humano es que provoca este tipo de situaciones generalmente, lamentablemente. Así que si me pueden decir cómo van, que si están entendiendo, por favor, me pueden decir aquí, me pueden decir que sí. Y así Está muy bueno. Está ¿Qué muy dijo? buena la explicación. Muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Quería decirle algo. Que hoy Sí, en la por favor. noticia yo vi que buenas noches, que en unas playas, no sé si aquí de Broward, no sé en dónde, no alcancé a ver bien la noticia, pero dijo que estaban cerradas esas playas porque encontraron heces fecales. ¿Eso cómo lo descontaminan o cómo está uno seguro que si se mete esas aguas eso ya está ready? ¿Cómo? Qué Correcto. miedo. Sí. Entonces realmente la contaminación está avanzando a grandes pasos y realmente pareciera algo imparable. Vamos a ver la siguiente imagen y así les sigo ilustrando un poco más. Fíjense acá, vemos personas que ya están tomando sustancias que son tóxicas y a veces se hace voluntariamente porque ya las personas en las bebidas energizantes, en sustancias que
que son hidratantes, que son de marcas reconocidas, realmente allí están consumiendo grandes cantidades de cafeína y de estimulantes. Y realmente eso es preocupante. Pero fíjense cómo algunas personas deciden, como esta joven que está en el carro, transportar una sustancia química en su propio vehículo y termina intoxicada. Mucho cuidado con el cloro. Y aquí sí le digo algo que deben tomar en cuenta todos. Cuando usted utiliza el cloro generalmente como antiséptico, que es muy bueno, es muy efectivo, trate de no mezclarlo con nada, especialmente el cloro. Pero más bien, cuando usted utilice un antiséptico, especialmente para limpiar y eso, trate de no mezclarlo nunca. No mezcle uno con el otro, porque eso puede producir vapores que terminará contaminándose y produciéndole intoxicación y se inhala por los pulmones y cuando viene a ver usted hasta el conocimiento pierde. Y se ha visto esto en algunas personas. Fíjense que cuando están fumigando, muchas veces se usan sustancias que son para que la persona puedan olerlo. O sea, se está fumigando contra los mosquitos o en su casa pasan para el pest control, para las plagas. Ok, hay sustancias que se pueden, pero hay otras que no, como el famoso DDT que se usó en una vez, que algunos lo recordarán tal vez. Esto producía daño a la salud severo, pero actualmente ya, pues aquí sobre todo no se utilizan sustancias que puedan intoxicar gravemente. Pero recuerden algo, cuando usted use un insecticida, que son unos que se baten y se abren, que creo que se le dicen bomba, que se abre y empieza a tirar como una nube de humo, nunca esté en la casa porque es altamente tóxico. No sé si saben de lo que le estoy hablando. ¿Alguien sabe? Sí, Sí, sí. yo Sí, las he usado en la casa. Sí, que dice que usted la aplica, pero tiene que salir de la casa y dejar incluso Sí, creo que una ventana abierta. sí, sí. Sí, sí, tengan mucho cuidado con eso, que es altamente tóxico si usted está ahí. Entonces, ¿qué decirle? La contaminación, el smog, ha estado en aumento en los últimos años. Podemos ir a la siguiente, Jairo. Aquí el equipo de protección individual, simplemente eso es la ropa, los cascos, los guantes que utilizan la persona como la que está en la gráfica anterior. Vamos a subir atrás, Jairo, por favor. Fíjense esas personas que están como de blanco, ¿verdad? Con guantes azules ahí. Ellos están trabajando con material biológico, ¿verdad? Entonces están cubiertos de pie a cabeza. Es decir, esas personas están haciendo una labor específica. Ellos necesitan estar cubiertos. Y a eso es lo que se le llama el EPI o PPI en inglés. PPI. Podemos ir a la siguiente, que es el equipo de protección personal. Siguiente, Jairo. Muy bien. Aquí entonces vemos algunos equipos más, la gente protegiéndose, puede ser de virus, de bacterias, de hongos. Generalmente las personas en los CDC que manipulan virus, bacterias, están vestidos así, como si fueran astronautas. Y con razón, porque se pueden contaminar. La siguiente. Muy bien. Brote, epidemia, pandemia o endemia. ¿Cuántas cosas? Si pasamos por una pandemia, ¿verdad? O estamos pasando. ¿Qué cosa sería un brote? Un brote se refiere a la cantidad de casos o enfermedades que excedan lo que se esperaría. Un brote. Hay un número de casos, pero las autoridades de salud dicen hay demasiados casos de ese tipo de sarampión, ¿verdad? O de ese tipo de infecciones en la piel. ¿Qué está pasando? Un brote. A eso se le llama brote. Ahora, ¿qué es una epidemia? Epidemia es la rápida propagación de la enfermedad a un gran número de personas en una población determinada, pero por un periodo corto de tiempo. No salió de ahí. Hubo una situación de salud a un gran número de personas en una región. Digamos que en Medellín, disculpen lo que son de allá, pero por decirle un ejemplo, eso sería una epidemia. Ahora, ¿qué es algo endémico? Endémico es como, por ejemplo,
en algunos lugares del África que hay personas que pueden tener tuberculosis o malaria y la gente de ese lugar se sabe que viven allí prácticamente con eso. ¿Ok? Ellos están enfermos, padecen eso, se tratan, pero usted va a ese lugar y seguro que va a encontrar ese tipo de enfermedad porque es endémico, es algo que ya vive con ellos, por así decirlo. Ahora, ¿qué es una pandemia? Y alguien que me diga, porque, ¿verdad? Que queremos compartir la información aquí, o que lo lea si quiere, para hacer un poco de retroalimentación. Es lo que estamos pasando por ahora. Ah, ya lo dijo la hermana. Qué bien. Entonces, se refiere a una epidemia global, para encerrarlo en una frase sencilla. Algo global que va más allá de los países y los continentes. Entonces, vamos a la siguiente, Jairo. Fíjense que ahí tenemos el mundo, ¿verdad? Y ahí tenemos a la mano izquierda de la gráfica a Wuhan, donde se inició todo esto, ¿verdad? Que dicen que pudo haber sido un murciélago, una serpiente, un tipo de molusco, no sé. Pero allí empezó esto de que hubo un coronavirus, que por cierto hay coronavirus entre los animales cantidad, pero que nunca han afectado al humano por tiempo. Se contaminan ellos con ese virus y le da esa enfermedad, pero al humano, para este caso en específico, dio un salto, ¿verdad? El virus mutó, hizo lo que hizo y pasó al humano. Y realmente lo que me llama la atención de esto y del ébola es que anteriormente, cuando pasó lo del ébola, se mencionó que en África estaba relacionado con una especie de mono o de puerco y se relacionó también con el murciélago. Es decir, que son animales todos, fíjense ustedes, que son inmundos, que cuando el Señor dijo no consuman este tipo de carne, entonces algo estaba mirando el Señor, ¿verdad? Que nos cuidó a su pueblo de aquel tiempo y a nosotros también el día de hoy, que qué estaba pasando allí. Porque todos esos animales que están relacionados a este tipo de virus son inmundos, nosotros no lo consumimos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me preguntaba, ¿y si no todas estas personas hubieran tomado este consejo de salud de la Biblia y estas personas de ninguna manera consumieran esos animales, hubiera pasado esto? Siempre me queda como esa inquietud a mí. Pero bueno, es una inquietud personal, la cual les comento. Entonces recordemos que la pandemia trasciende los países, va a todos los continentes. Entonces podemos seguir a la siguiente. Muy bien. A ver, ok. En medio de una pandemia, ¿qué precauciones principales deben tomarse? Ok, vamos a ver. Aquí ya esto como que a usted le puede sonar repetitivo, pero usted va a ver una gráfica más adelante que yo sé que le va a encantar. Reducción de las interacciones entre las poblaciones infectadas, es decir, hay que limitar a las personas. Esto es para esta pandemia y para cualquier otra que se pueda parecer. Reducir las infecciones de los pacientes sintomáticos, por ejemplo, a través de tratamientos antivirales, antibióticos, prácticas de control de infecciones y también reducción de la susceptibilidad de las personas no infectadas, por ejemplo, a través de las vacunas, que solamente la vamos a mencionar brevemente. Siguiente, Jairo. Fíjense aquí que tenemos a Florida Health, el Departamento de Salud de la Florida, con el COVID. Esto estaba ya en su inicio, esto que le estoy enseñando aquí, y dice que primero, número uno, vea si hay fiebre, si tose, si hay dificultad para respirar, ¿verdad? Número dos, que si ha retornado un vuelo internacional, dice, o crucero en los últimos 14 días, y si ha tenido los síntomas de arriba. Y tercero, si ha estado alrededor de alguien que ha sido diagnosticado con el COVID, ¿verdad? Esa es una guía de aquí del Departamento de Salud de la Florida. Miren las imágenes de abajo. Ahí tenemos aislamiento y cuarentena. Piensen un poquito, vean las imágenes solamente. Piensen un poquito el que está aislado y el que está en cuarentena. Para que la imagen de por sí sola se explica, pero es para que eso le despierte un poco la inquietud a ustedes. Vamos a la siguiente, Jaime.
¿Cuál sería la diferencia? El que está en aislamiento el aislamiento separa a las personas enfermas con una enfermedad contagiosa de las personas que no están enfermas. Pero la cuarentena, y vamos a ver la historia de la cuarentena, separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a la enfermedad contagiosa. O sea, solo con exponerse las personas a la enfermedad, entonces ya a la persona se le limita el movimiento. Eso tómenlo en cuenta, es muy importante. Entonces, vamos atrás otra vez a la gráfica, Jairo, exactamente. Miren aquí, una persona enferma estornudando y los demás están lejos, es decir, la persona se aisló, pero el que está en cuarentena está confinado en un lugar. ¿Se dan cuenta? Vamos a la siguiente y a la siguiente. Gracias. Miren un poquito de historia aquí de lo que es la pandemia. Esto es impresionante porque esto nos abre los ojos desde la época de la plaga de la muerte negra, lo que fue la plaga. Fíjese que estamos hablando del 1347, cuando ocurrió la plaga. Y cada plaga de esta, o virus, porque la plaga fue bacteria, ¿no? Fue Yersinia pestis, no era la plaga, la peste bubónica, no era un virus. Miren lo grande que es esa pelota. Eso le indica la cantidad de personas que murieron aproximadamente en esa pandemia. Estamos hablando de los 1300 y miren qué grande era. Y acercándonos más aquí está también otra plaga, como fue el cólera, como fue la tercera plaga, la fiebre amarilla. Vamos también por el SIDA, miren qué grande, esta que es como roja, y la verde que fue la gripe española, miren qué grande es. Y así pasó el SARS, el MERS, el ébola, que miren qué punto tan pequeñito que está justo detrás del COVID. Si lo pueden ver, miren qué pequeñito es ese punto, el ébola tan letal. Y fíjense aquí el COVID, que ya esa pelotita debe estar más grande, porque esto fue aproximadamente quizás un año. Pero fíjense cuántas plagas han habido. No solamente ha sido el COVID, ¿verdad? La historia nos está diciendo que han habido pandemias a través de ella, ¿no? Y entonces, sí, ha muerto bastante gente. Fíjense que esto ha cambiado tanto que fíjense en la siguiente imagen, por favor, Jairo, que la peste negra, que fue la peste bubónica, venía porque una pulga picaba al ratón y luego esa pulga venía al humano y hacía contacto con él y la persona entonces se infectaba. Fíjese usted, esta pulga del humano se infectaba y se les llenaba de erupciones la piel y algunas personas lograban hasta desangrarlo para ver si ellos creían eso, porque esto estamos hablando de la Edad Media. Creían que si se desangraba un poco, la persona iba a salirle la fiebre y la enfermedad y lo que botaba era una sangre oscura espesa y de allí la peste negra también. Y porque se formaban unas costras también oscuras que salían allí pus y todo eso. Pero fíjense en esto, estamos hablando de los 1300. La peste bubónica se transmite simplemente porque las pulgas infectadas de pequeños animales también puede ser el resultado de la exposición a fluidos corporales de un animal infectado, como es la orina o algo de un ratón. La forma bubónica de la peste, la bacteria ingresa a través de la piel o de picaduras de la pulga y viaja a través de los ganglios linfáticos, lo que hace que se hinche y se infecta más adelante. La siguiente, por favor. Mire, la peste negra dice que la pus y la sangre se fluían de estas inflamaciones que eran extrañas. La gente le daba frío, le daba vómitos, dolores terribles y en poco tiempo morían porque no tenían el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Ahora es muy fácil ustedes no han escuchado a nadie morir de la peste negra, ¿verdad? No. Entonces vamos a ver la siguiente. Siguiente. Ahí vemos que fácilmente hoy el tratamiento puede ser usted llevarlo al hospital y ponerle antibióticos. Antibióticos. Generalmente con eso
tiene la persona para sanar esa enfermedad. Pero fíjese ahí en ese escrito que dice en inglés, tratamiento de la Edad Media, ¿verdad? Aquí a la persona se le daba diferentes cosas medicinales, puros remedios, digamos. Y una de ellas era desangrar a la persona un poco para que saliera esa sangre mala. Imagínese usted. Fíjese, hoy esto no hubiese sido un problema, pero en aquel tiempo sí lo fue. Mucha gente murieron. Se tuvo que parar los mercaderes, la gente no iba a los puertos, porque fíjese, cuando hay una pandemia, esa es una de las soluciones más rápidas, que la persona se limite el viajar, el transitar de las personas, que por eso también se hizo antes, en aquel tiempo, pero también se hizo hoy. Siguiente. Bioseguridad. Fíjense que cuando vino esto de la peste, los barcos se detuvieron en el mar, no hubo circulación de personas, pero entre otras cosas dice que cerraron las aguas de las ciudades a busques sospechosos y sometieron a los viajeros y barcos legítimos a 30 días de aislamiento. Este periodo de 30 días se extendió a 40 días y algunos años después, de ahí el término que sale, que es cuarentena. Por eso se llama cuarentena, ese periodo que uno sale y se aísla y se confina en un lugar, porque de allí, de los 1300, salió esto con la peste bubónica. ¿Se dan cuenta? Aunque sabemos que no es 40 días, en este caso son 14 días aproximadamente, ¿verdad? Pero siempre que hay pandemia se regulan el tránsito de la persona, porque se sabe que por ahí es que se va de un lugar a otro, obviamente. Vamos a la siguiente. Fíjense, hay una enfermedad que hoy por hoy seguimos con ella, que es el SIDA, y ya no preocupa tanto. Yo no sé si por los 1980, por allí, que esto surgió, que si era de un mono, que si eran de los homosexuales, que si salió de las prisiones, que esto estaba oscuro al principio, pero hoy por hoy el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es controlable. Ya la gente esto no le preocupa tanto. Con los tratamientos antirretrovirales, la persona se mejora y no hay vacuna para ella. Estoy haciéndole un poco de historia para que veamos lo que es la pandemia de un punto de vista más amplio. Fíjense ahora en la siguiente. El SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Adquirido significa que se puede infectar con él. Deficiencia inmunológica, perdón, del sistema de la defensa. Significa que el sistema del cuerpo que combate las enfermedades está débil. Y síndrome significa que hay un problema de salud generalizado. Siguiente. Tal vez usted recuerda ese jugador que está ahí debajo, que es el Magic Johnson, que juega para los Lakers. Él está vivo todavía y sale en televisión, en anuncios y todo, porque usa terapia antirretroviral. Y no existe al día de hoy, vuelvo, insisto, una vacuna para esto. Pero con ese tratamiento ya la gente vive por años y hasta se muere de otras cosas. Interesante, ¿no? Siguiente. Aquí llegamos a las vacunas y no quiero hacer controversia ni nada, simplemente lo voy a mencionar. ¿Ok? Las vacunas, ¿cómo funciona esto? Entran al sistema inmunitario para que reconozcas y combatan los patógenos, es decir, las sustancias dañinas al cuerpo, ya sean virus o bacterias. Al inyectar a estos antígenos en el cuerpo, digamos que son como unos soldaditos, el sistema de defensa o inmunitario puede aprender a reconocerlos como invasores hostiles, produciendo anticuerpos y recordarlos para el futuro. Es decir, eso es lo que hace un anticuerpo. Usted se lo ponen, el sistema se alerta, se pone en guardia para cuando entonces venga el virus o el agente que hace daño al cuerpo, entonces lo ataca. Y básicamente eso es lo que hace una vacuna, ¿verdad? La siguiente. La importancia de tener la vacuna, ¿cuál es? Se ha visto ya por años que la vacunación protege de enfermedades graves y complicaciones de enfermedades prevenibles por vacunación, que puede incluir la amputación de un brazo, una pierna, parálisis como es la poliomielitis,
Yo he visto mucha gente sin extremidad o cojos, ¿verdad? Sin un brazo, convulsionando, daño cerebral y hasta la muerte. O sea, son enfermedades que se pueden prevenir, ¿verdad? Recordemos el sarampión, la papera, la tosferina, que hoy por hoy siguen siendo amenazas para la vida de una persona. De niños nos ponen estas vacunas, generalmente no nos piden la autorización, nos ponen la pentavalente, tetravalente, qué sé yo, MMR, y ya uno crece, pero no se da cuenta que fue librado de la tosferina, del sarampión, de la papera. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que todas estas cosas que tú estás diciendo son muy importantes para que nos demos cuenta cómo funcionan estas prevenciones y lo que se puede evitar, ¿no? Sí, de hecho, eso es correcto. Fíjense cómo aquí un bebé está recibiendo las vacunas, ¿verdad? Y obviamente la mayoría de nosotros fuimos vacunados, incluso sin nuestro consentimiento. Esto ha pasado por años. No quiero relacionar esta vacuna con lo que se ha hecho por años, ni mucho menos, pero fíjense que sí, por los estudios, por años, se ha determinado que se han salvado muchas personas de muerte por enfermedades conocidas de años que son prevenibles por la vacunación. Y se las repito otra vez: sarampión, papera, tosferina, que hoy por hoy siguen siendo amenazas, entre otras más. La siguiente, Jairo. Muy bien. El lavado de manos, y esto se ha mencionado bastante, pero fíjense, hay sanitizers que están a base de alcohol, hay alcohol también en sprays puro, y también está el lavado de las manos. Recordemos que no hay nada que supere el lavado de las manos. O sea, ni el sanitizer, un antiséptico, lavado de las manos con agua corriente es lo mejor. Se debe mojar las manos con agua limpia y corriente, tibia o fría, ¿verdad? Entonces usted aplica el jabón, enjabona las manos, los dedos y la frota vigorosamente, el dorso de las manos también, y también debajo de las uñas usted trata de quitar lo que pueda haber allí. Frote sus manos al menos 20 segundos. Se necesita algo como una referencia, cante feliz cumpleaños o cumpleaños feliz al menos 2 veces. Y ya en ese periodo de tiempo usted tendrá una vida feliz. Es decir, va a estar limpia las manos y evitará contaminarse. Enjuague bien las manos con agua corriente limpia y séquese la mano con toalla limpia o séquelas al aire. También es más recomendable. La siguiente. ¿Por qué no se recomienda usar toallas que se utilicen varias veces? En casa a veces tenemos la costumbre de colocar una toalla en el baño como para las visitas. Una toalla de tela me refiero. Pero la de papel se determina que es mejor, es más higiénico. Y usted piensa, ¿verdad? Sentido común le dice, si allí hay una toalla y las personas se están secando las manos allí, obviamente con el tiempo allí se van a retener bacterias y otros microorganismos. Pero si es la de papel, cuando usted la utiliza, la elimina y ya ahí entonces se va cualquier cosa que se pegue allí. ¿Sí me entiende? Es decir, se prefieren las desechables de tela las desechables de papel a las que son fijas, que usted ponga una toalla fija que sea de tela. ¿Tiene sentido eso, verdad? ¿Qué dicen? Porque Sí, esa inmediatamente se bota a la basura. En cambio, la de papel se puede quedar ahí varios días. Sí, la de papel La se de papel elimina se elimina. en Si la la de basura. tela, pues corre más peligro. Exacto, de contaminación. Además de la humedad que se crea en el baño. Exactamente. Y algo que le voy a decir más adelante que usted lo va a impresionar. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, cuando uno está en un baño público, sobre todo, fíjense en esa imagen, cómo está un lado con toallas de papel, otras de tela y así. Pero fíjense en la de la derecha, lo que es el secador de manos, que es como un aire que sale de una maquinita en los baños públicos. ¿Sí saben lo que le hablo? Sí. Ya.
ese secador tiende a estar altamente contaminado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando uno baja el inodoro, que le da la palanquita, hay una turbulencia que se crea, sobre todo si está destapado, que no tiene la tapa, el toilet, el inodoro. Entonces esa turbulencia hace que salten bacterias y microorganismos alrededor por ese remolino, esa turbulencia. Y entonces este aire que seca las manos tiende a recoger eso, que queda así como en el ambiente. Y entonces le puede llegar a usted con el tiempo a las manos. Entonces los estudios han demostrado que esto tiende a ser contaminante. Así que tenga mucho cuidado. Prefiero que usted utilice el papel y se seque las manos y entonces luego lo elimine, porque realmente se puede contaminar. Entonces vamos a la siguiente. ¿Por qué es apropiado usar el alcohol a 70%? ¿Qué ha pensado? Porque debe haber uno al 100% que sería mejor. Pues no, debe ser el de 70, porque dice que el de 70% es ideal para una solución más fuerte. El alcohol puro coagula la proteína en contacto. Entonces, el alcohol puro se vierte sobre una bacteria, un organismo. El alcohol lo que hace es que atraviesa la célula de los organismos en todas direcciones. Coagula la proteína junto dentro de la pared celular. En otras palabras, el alcohol al 70% es capaz de penetrar el microorganismo y paralizarlo. Pero entonces el que es más fuerte no logra ese efecto, como que se quede en la superficie de él por alguna razón. ¿Sí? Y no hace que se muera tan efectivamente como el de 70%. Así que fíjese que no es por capricho que lo usan al 70%, ni por ahorrarse nada. La compañía es porque eso se ha demostrado que ese es el porcentaje aproximadamente 65-70% de que sí logra matar y detener a los gérmenes. Si podemos pasar a la siguiente. Les decía que nada sustituye lavarse las manos, especialmente si las manos están visiblemente sucias. El alcohol, el sanitizer no lo va a superar. Por eso, si no nos queda de otra y tenemos que usar el sanitizer, usémonos echándolo en las manos y frotemos las manos vigorosamente, ¿verdad? Usémoslas vigorosamente y tratemos de no pasar las manos en la cara. Tenga esa precaución constantemente. Siguiente. ¿Qué acciones debemos tomar al toser? En esa gráfica está claro, ¿verdad? Eso lo aprendimos mucho, que tratemos de no usar las manos, que a veces por reflejo se nos olvida, yo lo entiendo, y tratamos de toser y ponemos la mano inmediatamente. Pero el codo, practíquelo ahora conmigo. Así, ahí usted puede estornudar o toser y podemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Le parece? Siguiente. Bien, ya entramos al aspecto de la conclusión. ¿Cómo le ha parecido hasta ahora? Muy interesante. Muy bueno. Excelente. Gracias, gracias. Entonces, miren, aquí tenemos a Buenísimo. Mateo. Muchas gracias. Aquí tenemos a Mateo 24 y Apocalipsis, que dicen que si la Biblia, que dice la Biblia acerca de las enfermedades de los tiempos del fin, que es lo que estamos viviendo literalmente. Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Definitivamente estamos viviendo en tiempos de pestes, ¿verdad? De situaciones de enfermedades. En Apocalipsis 16:2 nos dice, fue el primero y derramó su copa sobre el mar, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sí se ha visto situaciones pestilentes, ¿verdad? Y vuelvo y le digo, yo pienso muchas veces en este tipo de virus y de enfermedades que se derivan de animales inmundos. ¿Qué pasaría si esta persona no consumieran este tipo de animales? ¿Verdad? Realmente llegué hasta donde hubiera sido posible que llegara esto a ocurrir como ocurrió. Si no hubiera un mercado con animales de todo tipo,
serpientes, roedores, no sé, ese tipo de animales que son inmundos. Realmente me llama la atención. Y la siguiente, Jairo, dice, según Corintios 15 y Apocalipsis, dice que sucederá con los enfermos y las enfermedades cuando vayamos al cielo. Dice aquí que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y también nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que en esto creemos nosotros, en algo más allá de este sufrimiento, de estas enfermedades, de estas situaciones hostiles en la cual vivimos y que sufre toda la humanidad, los animales, el medio ambiente. Este caos sabemos que por la bendita esperanza que va a pasar. Así que vamos a la última, Jairo, por favor. Y nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces creo que con estas palabras podemos llegar a una conclusión y decirle que definitivamente el Señor tiene todo al control, a pesar de que hay mucho sufrimiento, hay muchas situaciones difíciles en las cuales estamos, incluyendo este proceso de pandemia. El Señor está al control y Él entonces nos dará la salida y la vida eterna al final. Así que Jairo, gracias y a ustedes por la invitación Amén, a amén. esta reunión por Zoom. Realmente la he disfrutado. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias. Gracias. A mí me Muchísimas gustaría gracias. saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Rafael Solano, porque lo que él dijo fue muy valioso, o si quiere alguna aclaración, ya que lo tenemos con nosotros antes de cerrar el programa. Adelante, Julia. Buenas noches y muchas gracias a Rafael por estar con nosotros. Aparte de todo, también con compatriota. Ok. Qué bueno. ¿Sabe? Me inquietó algo que decías. Tú dices que hay animales que contienen estos virus que no contaminan a las demás personas. Pero pienso yo, siendo estos animales utilizados en las prácticas de laboratorio como medio de experimentos, estos animales no contaminan al humano. Por ejemplo, puede ser que el roedor, y hay países pobres como nuestro país vecino y muchos otros países del mundo, incluyendo el nuestro, que donde las ratas viven junto con las personas, comen, hay personas que comen cualquier tipo de animales, ya no hay diferencia casi de ninguno de los que se comen. Y entonces a través de estos mismos animales, por la mordedura, por la contaminación con los alimentos, por las heces fecales de ellos mismos que contaminan estos alimentos, y aún así no transmiten al humano este tipo de virus que tienen. Sí, sí. Esa pregunta que usted tiene, Julia, es muy buena, porque sí hay enfermedades que se transmiten del animal al hombre. Correcto. Por ejemplo, la peor mascota que usted puede tener es un mono. Un mono fácilmente le puede llegar a producir una tuberculosis, alguna enfermedad. Eso hay gente que los tiene, pero le puede producir. Y así se ha visto infecciones tipo leptospirosis. Por ejemplo, un raccoon, si a usted lo aruña o lo muerde, entonces le puede pasar la rabia. ¿Sí? Es decir, sí hay enfermedades que se llaman zoonosis. Las zoonosis son enfermedades del animal que se pasan a las personas. Pero en el caso específico de los coronavirus, existen muchas variedades en el reino animal que no llegan al hombre. Es decir, ellos tienen muchos coronavirus que no se transmiten al hombre. Y otros virus, pero no son transmisibles. Como, por ejemplo, cuando uno ve a los pollos criollos que lo tiene allá, que le da como un moquillo. No sé si ustedes se recuerdan. Sí.
ellos se enferman y se mueren y por varios, hay montones de ellos, pero no le pasa a las personas la enfermedad, ¿verdad? Entonces, así hay situaciones que le da fiebre porcina al animal y eso, y hay unas que sí pasan, pero hay muchos virus que no, que solo se quedan en el reino animal, por así decirlo. Es decir, que es muy buena su pregunta y aclaración, porque sí hay muchas enfermedades que del animal van a pasar al humano y hay que tener precaución. Como el mismo perro y gato, que son mascotas en la casa, a veces Sí, imprescindibles. lo que se llama toxoplasmosis, por ejemplo. Toxoplasmosis, Sí. los Sí, gatos lo transmiten. claro. Ujú, Muy buena aclaración, que hay gente que le encanta dormir con ellos, que ujú. no está mal, porque aquí tiene mucho cuidado de vacunarlos, ¿verdad? Y de llevar siempre un control, un registro. Es decir, que sí, es muy bueno tomar eso en cuenta. Los mismos perros que a veces la persona lo besan en la boca y entonces Increíble, sí, sí. las Y ratas allí, que viven sí, ahí junto con las personas, o sea, y son de claro. laboratorio, son animales de Sí, laboratorio. sí, sí. Y que como la peste negra se transmitió a través de lo que eran las pulgas que picaban a las ratas contaminadas. Ah, O sea, exactamente. existe eso. Realmente muy buen aporte, Julia. Gracias. A usted. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Julia, muchas gracias a Rafael y a todos los Sí, que estuvieron ya con nosotros, porque creo que este tema ha sido muy oportuno en este momento para todos nosotros. Y no solamente eso, sino que pongamos en práctica esto que ha hecho nuestro doctor y amigo Rafael. Ahora, quiero decir una cosa, hermano. Recordemos de que estamos grabando estos videos que están quedando en nuestros canales de YouTube y de Facebook para que de esa manera los compartamos, si es necesario que los veamos nuevamente, porque informaciones como estas son vitales para todos. Y aparte de eso, quizás al tomar estas precauciones vamos a evitar que la pandemia continúe y nosotros mismos vamos a estar sobre todo librados de estar contaminados, que es lo más importante. Muy bien, agradecemos muchísimo esta reunión esta noche a Rafael. ¿Quién le da las gracias a Rafael por estar con nosotros esta noche? Muchísimas gracias. gracias, Rafael. Y queremos invitarte para otra ocasión que nos tenga hasta otro tema, nos pondremos de acuerdo, que nos traigas Sí, temas así como este que son muy provechosos para nuestro grupo. Muy bien, me gustaría gracias. que por favor, si puedes terminar con la oración. Gracias. Con gusto, sí, sí, como. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú has dado este conocimiento a nosotros y por siglos ha estado a favor de tu pueblo para que pueda comer sano, cuidarse de las enfermedades a través de las leyes de salud que tú dabas a tu pueblo y que hoy por hoy las das también, Señor, para que podamos cuidarnos de la contaminación, de las cosas que nos llevan a una salud que sea muy deficiente, que podamos, oh Señor, considerar todos tus mandatos, Padre, y que ellos puedan ejercer en nosotros una salud que pueda perdurar y que pueda aumentar en nosotros, Señor, nuestra calidad de vida. Gracias por este grupo, que cada persona, Señor, pueda recibir tu sanidad, tu bendición y que en su hogar pueda reinar la paz en el nombre de Jesús. Amén.